El señor Reddit dice. Mi esposa se metió con mi primo al lado de nuestro cuarto mientras dormía, hasta que empecé a escuchar unos gritos y me desperté. Mi familia mantuvo el secreto durante años, y ahora quieren volver a mi vida porque he tenido éxito. Por favor, tengan paciencia mientras explico toda esta situación, porque hay mucho contexto de fondo. Soy un hombre de 44 años que ha estado casado durante 10 años. Mi esposa, de 41 años, y yo hemos estado juntos durante 13 años. Estamos contentos con nuestras vidas y también tenemos un hijo de 8 años. Sin embargo, he estado casado antes. Me casé a los 22 años, pero lamentablemente, por razones que aún no entiendo del todo, nuestro matrimonio terminó en divorcio 3 años después. Desde la secundaria, mi exesposa, a quien llamaré Amy, había estado conmigo. Básicamente éramos novios de la infancia. Decidimos casarnos tan pronto como terminamos la universidad y teníamos carreras respetables. Los primeros años fueron buenos entre nosotros, pero luego, por alguna razón, las cosas empezaron a volverse extrañas. Sentí como si ella ya no estuviera interesada en mí, a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la chispa en nuestra relación. Unas semanas antes de nuestro tercer aniversario de bodas, me entregó los papeles de divorcio y declaró que había terminado. A pesar de mis mejores esfuerzos por recuperarla y mejorar nuestro matrimonio, solo pudo decirme que ya no estaba enamorada de mí. Esa fue la única explicación que me dio para justificar por qué teníamos que separarnos después de todo ese tiempo juntos. Estaba furioso, pero no había nada que pudiera hacer. Como no tenía otra opción y no quería prolongar el divorcio ni hacerla más infeliz al obligarla a seguir viviendo conmigo, tomé la decisión de continuar con el proceso. Debido a que teníamos pocos bienes compartidos, el proceso fue realmente sencillo. Nunca volví a verla después de eso. Una vez que finalizó el divorcio, se mudó de ciudad y cortó toda comunicación conmigo. Hablando con algunas personas, incluso mis propios familiares dejaron de hablarme en la época del divorcio, lo cual me pareció increíblemente extraño. Sin embargo, esto es algo común. Cuando estaba pasando por un momento realmente difícil, deberían haber estado ahí para mí, pero en cambio comenzaron a distanciarse. Hice un esfuerzo por mantener el contacto con ellos después del divorcio, pero descubrí que me habían bloqueado en todas partes. Incluso intenté ir a verlos en persona, pero ni mi hermana ni mis padres me dejaron entrar. Fue un golpe muy duro porque era muy extraño, y ya estaba pasando por un periodo complicado. No pude hacer nada durante unos años después del divorcio, así que renuncié a mi trabajo y pasé varios meses en casa sin empleo. Afortunadamente, tengo amigos que estuvieron a mi lado y me animaron a intentar seguir adelante y mejorar, incluso en esos momentos tan difíciles. Después del divorcio, mis amigos cuidaron de mí porque mi familia nunca estuvo ahí para apoyarme. Finalmente, tomé la decisión de abrir mi propio restaurante. Aunque siempre había sido mi sueño, lo había pospuesto para acumular suficientes fondos, ya que durante el matrimonio también necesitaba considerar a Amy. Pero como ya estábamos divorciados, decidí seguir adelante y hacerlo solo. También decidí nombrar el restaurante con el nombre que mis padres habían sugerido. Mis amigos me ayudaron a acercarme a algunos posibles inversionistas, asegurar su apoyo y comenzar a desarrollar un plan de negocios. Abrí mi propio restaurante unos años después del divorcio. Me tomó alrededor de 4 años recuperarme completamente. 2 años después, conocí a mi esposa actual. Comenzamos a hablar después de que ella me dijo que amaba mi restaurante en un evento donde nos presentaron unos amigos. Le pedí matrimonio después de 3 años de relación porque quería darle otra oportunidad al amor. Y aquí estamos, con nuestro hijo, 10 años después. Mi vida profesional también ha mejorado en los últimos años. Además de mi vida personal, me ha ido bastante bien en mi carrera. Todo comenzó con un restaurante, pero gracias a su éxito, poco a poco comenzamos a crecer. Actualmente soy el director ejecutivo de mi propia empresa de hospitalidad, y operamos una cadena de hoteles y restaurantes que son bastante populares. Planeamos expandirnos aún más con la esperanza de ganar reconocimiento fuera del estado. He trabajado mucho para llegar a donde estoy ahora, pero ha sido un camino difícil. Por eso, recientemente acepté una entrevista porque sentí que era una señal de que realmente lo había logrado. Sin embargo, después de ver esa entrevista en la televisión, mi familia decidió volver a ponerse en contacto conmigo, y honestamente no tenía idea de que eso generaría tal tormenta en mi vida. No pensé que mi familia la hubiera visto, porque el canal que la transmitió era algo popular, pero no creí que se interesarían. Incluso si lo hubieran hecho, no pensé que aparecerían en mi lugar de trabajo. Mi ubicación laboral no es particularmente secreta, así que probablemente no les resultó difícil encontrarme. Aún así, fue completamente inapropiado de su parte aparecer en mi lugar de trabajo e insistir en verme mientras estaba allí. Desafortunadamente, eso fue exactamente lo que hicieron hace 3 días. Verlos después de todo este tiempo fue realmente extraño. La recepcionista me dijo que mi familia estaba esperando afuera cuando llegaron. Aunque estaba trabajando, inicialmente asumí que se refería a mi esposa e hijo, lo cual habría sido extraño dado que mi hijo estaba en la escuela y mi esposa en el trabajo. Luego me dijo que estaban presentes mi hermana y mis padres. Tuve problemas para procesar lo que estaba sucediendo en ese momento. Informé a la recepcionista que tendrían que irse por el momento, pero que los vería más tarde.
Naturalmente, persistieron y estaban causando una escena, así que tuve que intervenir antes de que seguridad los sacara del lugar. Fui al vestíbulo para verlos. De inmediato fingieron que nada había cambiado en las más de 2 décadas desde la última vez que los vi. Comenzaron a elogiarme de inmediato, diciéndome lo maravilloso que era que hubiera logrado suficiente éxito como para aparecer en las noticias y lo inspiradora que era mi historia. Dijeron que deberían haber sido parte de esa historia como miembros de mi familia, lo cual me pareció extraño escucharlo de su parte. Empezaron a hablar sobre cómo habían visto a mi familia, pero intenté desviar el tema diciéndoles que tenía que volver al trabajo. En la entrevista había mencionado lo mucho que mi esposa y mi hijo me habían apoyado en el camino, y se referían a ciertas fotos familiares que también se habían mostrado en el canal. Dado que llevaban tanto tiempo lejos de nosotros, comenzaron a expresar su deseo de conocer a mi esposa y a su nieto lo antes posible. Fue en ese momento cuando dijeron que yo debería haber hecho más para ponerme en contacto con ellos después del divorcio y me reprocharon no haberlo intentado lo suficiente. Me di cuenta de que tal vez finalmente podría descubrir qué había sucedido en ese entonces. Por lo tanto, en lugar de pedirles que se fueran, opté por dejar que hablaran con la esperanza de encontrar algo de cierre. Incluso me senté con ellos en el vestíbulo. Durante su conversación, me enteré de la verdadera razón por la cual mi familia me había abandonado y por qué Amy decidió divorciarse de mí. Sí, Amy me había estado engañando, como probablemente ya habrás deducido. Mis padres habían estado ayudándola a ocultarlo todo el tiempo, por lo que nunca lo sospeché. Sin embargo, me dijeron que tenían sus razones, o al menos razones que ellos creían legítimas, así que no juzgara demasiado rápido. Aparentemente, Amy había estado teniendo una aventura con mi primo, quien es el hijo del hermano mayor de mi padre. Todo tenía sentido cuando finalmente me lo contaron. Ahora entendía por qué la apoyaron a ella, por qué no recibí invitaciones a reuniones familiares durante los últimos 20 años y por qué me habían rechazado sin que fuera mi culpa. Nunca me había agradado mi primo, al que llamaré Carl, porque era un chico grosero y condescendiente. Desafortunadamente, su padre y el resto de la familia siempre pensaron que debía recibir un trato especial porque su madre había muerto cuando él tenía solo 6 meses. Nadie le enseñó cómo comportarse en su vida, y siempre se salió con la suya. El hecho de que mi tío, el padre de Carl, fuera el supervisor de mi padre y hubiera fundado el negocio familiar antes de que mi padre se uniera tampoco ayudó. Cuando Carl decidió que quería estar con Amy después de que nos casáramos, y ella aceptó, mi familia sintió que debía apoyarlos. No podían arriesgarse a molestar a mi tío, pero aparentemente les resultó fácil arriesgar su relación conmigo. Hicieron precisamente eso. También me informaron que mi tío dejó muy claro durante el divorcio que no quería que ningún miembro de la familia, incluidos mis padres y mi hermana, se comunicaran conmigo de ninguna manera. Cuando Amy dijo que estaba esperando un hijo mío, aparentemente intentaron oponerse. Pero mi tío les dijo que tendrían que cortarme de sus vidas si querían tener contacto con su nieto. Además, cuando Amy presentó el divorcio, nunca se me informó que estaba embarazada. Nunca lo hubiera sospechado porque en ese momento no mostraba señales. Amy ya se había mudado mucho antes de que el divorcio se finalizara, así que no estaba viviendo conmigo en ese momento. Por lo tanto, incluso antes de que naciera mi hija, yo no sabía que me había convertido en padre. Al parecer, mi hija, que ahora tiene casi 20 años, cree que Carl es su padre biológico, aunque nunca me ha conocido. Mis padres me contaron todo esto sobre lo que realmente sucedió hace tantos años, y sentí como si me estuvieran contando una historia ajena. Apenas podía procesarlo en ese momento. Para aceptar que esta era mi realidad, tuve que pellizcarme. Mi familia pensó que al lograr estabilidad laboral y establecer un vínculo con su nieta, habían hecho lo correcto al apartarme de sus vidas. Desde mi perspectiva, simplemente fueron cobardes. Podrían haberme dicho la verdad y dejarme lidiar con ello, pero en cambio decidieron tenerle miedo al hermano de mi padre, actuando como si pudiera hacer más que simplemente expulsar a mi padre del negocio familiar. Mi padre podría haber tomado acciones legales en represalia incluso en ese momento. Honestamente, no puedo pensar en una razón por la cual no me notificaron sobre el embarazo de Amy o el hecho de que tenía una hija. Guardaron este secreto durante 20 años sin decir nada, hasta que se dieron cuenta de que me estaba yendo bien en la vida. De repente, sintieron un gran remordimiento por todo y querían reconciliarse conmigo. Lamentablemente para ellos, fui capaz de ver a través de su engaño. Les dije que se fueran tan pronto como terminaron de contarme todo porque no tenía la capacidad de perdonarlos en este momento, después de lo que acababan de decirme. Dado que estábamos sentados en el vestíbulo de mi lugar de trabajo y no quería iniciar una discusión, hice un esfuerzo por ser educado. Sin embargo, no podía confiar en que ellos actuarían de la misma manera. Tan pronto como les pedí que se fueran, comenzaron a quejarse de que debería considerar su punto de vista y lo difícil que también había sido la situación para ellos. Les informé que estaba seguro de que solo me estaban contactando ahora porque querían aprovecharse de mi éxito. Lo negaron rotundamente. Mi hermana incluso llegó a argumentar que ellos eran la razón de mi éxito en primer lugar, ya que habían sugerido el nombre de mi restaurante cuando aún era solo un sueño. Dado que no me habían ayudado a lo largo de los años y que había construido todo por mi cuenta con la ayuda de mis amigos, pensé que era bastante audaz de su parte hacer tal afirmación. No era suficiente para ellos reclamar crédito por mi éxito solo porque sugirieron un nombre.
Me reí de ella porque la idea era completamente ridícula. Les amenacé con hacer que seguridad los sacara del edificio si no se iban de inmediato. Insistieron en seguir discutiendo, afirmando que no se irían hasta que resolviéramos nuestras diferencias. Pero no estaba interesado en continuar la conversación, así que cumplí mi amenaza y pedí que seguridad los expulsara del edificio. Mientras los sacaban, era evidente que estaban muy molestos e intentaron convencerme de que no tenían otra opción en aquel entonces. Sin embargo, yo no creo que no tuvieran elección, simplemente tomaron una decisión equivocada, y ahora tendrán que vivir con las consecuencias. Han sobrevivido 20 años sin verme a mí ni a mi familia, así que no tengo dudas de que podrán hacer lo mismo en el futuro. De cualquier manera, no han dejado de intentar ponerse en contacto conmigo. Han pasado 3 días desde que ocurrió esto, y aunque no han tenido el valor de volver a entrar a mi lugar de trabajo, han estado apareciendo afuera, enviando correos electrónicos a mi dirección laboral y escribiéndome mensajes en redes sociales. Su actitud ha cambiado claramente, como lo demuestran las numerosas disculpas en sus mensajes. Parecen estar algo ansiosos, esperando que me detenga y hable con ellos afuera de mi lugar de trabajo. Sin embargo, los ignoro y simplemente paso de largo en mi auto. Casi siento lástima por ellos ahora, por lo mal que han manejado todo. Para ser honesto, he discutido esto con mi esposa porque, sin importar lo que decida hacer con mi familia, todavía necesitamos considerar a mi hija, de quien no sabía nada hasta hace pocos días. Hemos estado debatiendo si deberíamos buscar a mi hija e intentar ponernos en contacto con ella. También tenemos que lidiar con mi familia, quienes, según creo, no se irán hasta que tengan otra oportunidad de hablar conmigo. Mi esposa cree que tal vez debería invitarlos y tener una conversación con ellos para al menos intentar resolver el problema, ya que esta situación no es saludable para mi bienestar emocional. Ella piensa que podría ayudar a eliminar toda la toxicidad. Pero yo, personalmente, no estoy interesado en hacerlo. Dado todo lo que he aprendido y lo que estoy atravesando ahora, no tengo la capacidad mental para lidiar con ellos. Solo quiero seguir ignorándolos hasta que se rindan y se vayan. Estamos luchando mucho por decidir cómo proceder y manejar esto después de 20 años sin comunicación. También me pregunto si estoy equivocado por no querer darles a mis padres otra oportunidad para hablar. Primera actualización. Han pasado 1 semana y 3 días desde mi publicación inicial, y mi esposa y yo hemos decidido seguir ignorando a mis familiares. Afortunadamente, no han estado apareciendo en mi lugar de trabajo en los últimos días. Esto probablemente se deba a que están cansados o temen a seguridad. De cualquier manera, estoy aliviado. Fue mucho más fácil para mí dejar de pensar en ellos una vez que dejaron de visitar el lugar. Parece que me sentía culpable por cómo estaba manejando la situación debido a su presencia constante. Ahora ya no me siento mal por no responder a sus mensajes. No importa cuántas veces se disculpen, nada cambiará. Ninguna cantidad de disculpas compensará el hecho de que me fallaron como familia. Ni siquiera me molesto en bloquearlos, aunque han seguido enviando mensajes desde diferentes cuentas y direcciones de correo electrónico. ¿Cuál es el punto? Continuaré ignorándolos incluso si intentan disculparse desde nuevas cuentas. Vamos a pasar al otro problema que estamos enfrentando, mi hija. Mis padres me dijeron dónde asiste a la universidad durante nuestra conversación, así que tengo su nombre. No he tomado ninguna acción todavía, pero mi asistente pudo localizar sus perfiles en redes sociales. No estoy seguro de si es apropiado ponerme en contacto con ella, y tampoco sé cómo informarle que soy su padre biológico. No puedo simplemente presentarme en la casa de Amy y exigir algo, especialmente porque mi hija ya no es una niña. Además, dado lo que he aprendido sobre Amy, prefiero que no esté involucrada en esto en absoluto. Ya no tengo ningún respeto por esa mujer ni por mi familia en general, porque todos son unos cobardes sin valentía. No quiero tener nada que ver con ellos. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de mi hija. Ella sigue siendo mi hija biológica, sin importar quién la haya criado. Por favor, háganme saber si tienen alguna sugerencia sobre cómo podría acercarme a ella, o si siquiera debería hacerlo. Segunda actualización. Mi esposa y yo decidimos dar el siguiente paso después de leer los comentarios en mi última actualización. Esperar el momento o la oportunidad perfecta para contactar a mi hija era inútil. Teníamos que arrancar la curita y hacerlo de una vez. Pensamos que no sería apropiado volar directamente para verla porque vive en otro estado, así que optamos por enviarle un mensaje primero y ver cómo reaccionaba. Le enviamos un mensaje por Instagram con la explicación más educada y clara posible. Ahora estamos esperando una respuesta. Sin duda le será difícil de aceptar, tal como lo fue para mí. No puedo creer lo comprensiva que ha sido mi esposa en mis esfuerzos por reconectarme con mi hija perdida de mi matrimonio anterior. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, pero estoy seguro de que esto está generando muchas emociones complejas para todos nosotros. Me encantaría establecer una relación con mi hija, así que espero sinceramente que responda. Mis padres no han visitado mi lugar de trabajo en mucho tiempo. Ayer me enviaron un largo correo electrónico en el que expresaron su más sincero arrepentimiento por todo lo que sucedió y su deseo de reparar nuestra relación. Dijeron que solo necesitaban una oportunidad. También mencionaron que esperarían a que yo los contactara antes de volver a acercarse a mí.
Para ser honesto, me siento un poco aliviado de que finalmente entendieron que no quiero hablar con ellos en este momento. Lo último que necesito es que añadan más drama a lo que ya tengo encima. Todo lo que puedo esperar ahora es que cumplan su palabra y no intenten volver a contactarme. Hablaré con ellos si alguna vez me siento listo o si quiero hacerlo, pero en este punto, no parece probable que eso ocurra pronto. La situación solo ha empeorado desde que supe la verdadera razón por la que no se comunicaron conmigo durante 20 años. No creo que el sentimiento de traición y dolor desaparezca pronto. Sin embargo, hubo al menos un resultado positivo de todo esto, aprendí más sobre mi hija, y espero que ella decida darme una oportunidad para construir una relación. En caso de que no quiera hablar con nosotros, todavía no le he contado nada a mi hijo sobre ella. No quiero darle expectativas poco realistas. Pero si todo sale bien, podría verla como una hermana, y yo podría conocer a la hija que nunca supe que tenía. En este momento estoy experimentando muchas emociones diferentes y estoy haciendo un gran esfuerzo por controlarlas. Tercera actualización. Hace aproximadamente 2 semanas contacté a mi hija en redes sociales. Le envié un mensaje explicándole todo sobre mí y nuestra relación. Hoy, finalmente recibí una respuesta después de 2 semanas de espera. Ella solo mencionó que había hablado de mí con su madre y descubrió que soy su padre biológico. Por supuesto, estaba conmocionada. Ella no tenía idea de que no era hija biológica de Carl y había creído durante los últimos 20 años que él era su verdadero padre. También me dijo que quería verme a mí y a mi familia después de enterarse de la verdad sobre cómo su madre y yo llegamos a esta situación. Dado que no tiene el dinero para visitarnos en este momento y no está hablando con su familia, nosotros tomaremos un vuelo para verla este fin de semana. No entró en demasiados detalles, pero me dijo que cuando confrontó a Amy sobre el mensaje, ella inicialmente intentó negarlo. Sin embargo, al final tuvo que ser honesta con mi hija. Como no quiero hablar con Amy, espero sinceramente que no intente ponerse en contacto conmigo. Hasta ahora, no he tenido noticias de ella. Cuando mi familia se enteró de que había contactado a mi hija, traicionaron su palabra de no volver a intentar hablar conmigo y comenzaron a buscarme nuevamente. Mi tío, por supuesto, está muy molesto de que haya descubierto la verdad, y con razón, ya que trabajaron durante 20 años para asegurarse de que nunca supiera nada, solo para evitar que sus vidas se vieran alteradas. He sabido que mi tío está culpando a mis padres. Mi padre todavía le teme a su hermano mayor, a pesar de que ya no trabaja para él y tiene su propio negocio. Me ha estado suplicando que explique que ni Carl ni mi tío tuvieron nada que ver con mi descubrimiento, pero no entiendo el propósito. Ellos son los únicos que pudieron mantener este secreto, así que incluso si lo hiciera, dudo que alguien me creyera. Cuarta actualización. Hoy finalmente conocí a mi hija junto con mi familia. Al principio fue incómodo, luego emocional, pero en general fue simplemente hermoso. A pesar de haber crecido con 2 de las peores personas que he conocido, parece ser una persona decente y compasiva. Es una joven muy madura e inteligente, ya sea por su disposición natural o porque hicieron un buen trabajo criándola. Durante nuestra larga conversación, hablamos sobre la situación de Amy y Carl. Ella me dijo que no le importa que ellos no aprueben que nos reunamos. Ahora que sabe la verdad, no le interesa lo que piensen. No tiene la intención de eliminar completamente a Amy y Carl de su vida porque no tienen más hijos que ella, pero definitivamente se distanciará de ellos por un tiempo mientras intenta asimilar todo lo que ha ocurrido. También me informó que necesita tiempo para empezar a construir una relación conmigo. Lo entiendo completamente. En este momento está en un estado mental muy extraño. Parecía llevarse bien con mi esposa y su medio hermano, y en general tuvimos un gran día juntos. Durante la cena, descubrimos que mis padres, sus abuelos, habían mantenido comunicación con ella durante todo este tiempo. Dado que eran la familia del hermano del abuelo y no sus abuelos biológicos, siempre le pareció extraño lo sentimental que eran con ella. Ahora entiende por qué estaban tan dedicados a ella. Pero ahora que ha aprendido todo esto, ella y yo los vemos de manera muy diferente. Como soy mucho mayor que ella, probablemente puedo relacionarme con sus sentimientos, pero no del todo. Ella ha sido engañada por quienes pensaba que eran las personas más cercanas a ella durante toda su vida. Solo tiene 20 años y probablemente le resulta mucho más difícil afrontar todo esto. De cualquier manera, ambos tendremos que trabajar en esto, y tal vez las cosas mejoren en el futuro. Haremos un esfuerzo por hacer que sea lo mejor posible. El hecho de que la reunión haya salido bien y de que mi familia y yo estemos satisfechos después de todo me hace muy feliz. Sin importar lo que hayan hecho Carl, Amy o mi familia, estoy bastante satisfecho con la situación actual. Lo importante es que finalmente tenemos la oportunidad de arreglar las cosas después de todos estos años, y voy a aprovecharla. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al tanto de más historias impactantes de la vida real que ocurren a tu alrededor.